Bienvenidos, queridos amigos, una vez más a estos encuentros de Semana Santa en los que vamos meditando y reflexionando y profundizando en el misterio pascual relatado por los 4 evangelistas. En esta noche de Martes Santo vamos a detenernos en Mateo y Lucas. Ayer, lunes santo, veíamos el Evangelio de Marcos, que les contaba que era el primer evangelio, en el que se basaron Mateo y Lucas. No voy a volverles a contar todos los acontecimientos vividos por Jesús, sino que voy a hacer algunas apreciaciones puntuales que aparecen o solo en Mateo o aparecen solo en Lucas. Una cosa original de Mateo, por ejemplo, es la preparación que los discípulos quieren hacer para que Jesús prepare la cena de la Pascua. Allí se da todas unas indicaciones por parte de Jesús para ir a la casa de tal persona y preparar el lugar para vivir la última cena. Esos detalles solo aparecen en Mateo. Otro detalle que aparece solo en Mateo, en el relato de la Pasión, es, por ejemplo, el sueño de la mujer de Pilato, que en la tradición se dice que su nombre era Claudia, y que cuando Jesús estaba siendo juzgado por su marido, ella se le acercó a decirle que no juzgue a ese hombre, que era justo, porque anoche había tenido sueños que le habían hecho sufrir mucho. El sueño de la mujer de Pilatos solo le pertenece a Mateo. Y otro acontecimiento que solo es de Mateo es que ante la muerte de Jesús hay manifestaciones que nos cuenta el evangelista, sobre todo, por ejemplo, que se rasga el velo del templo y que algunos muertos resucitan, salen de sus tumbas para anunciar la muerte de Jesús. Pero hay un acontecimiento que es fundamental en todo este recorrido de la pasión, muerte y resurrección de Jesús en el Evangelio de Mateo, y es la contraposición que hace el evangelista entre la figura de Pedro y la figura de Judas. La negación de Pedro y la traición de Judas es relatada por los 4 evangelistas, pero Mateo precisamente les da una connotación muy particular. Vamos a ver qué es lo que nos dice Mateo en cuanto a Pedro y qué es lo que nos dice Mateo en cuanto a Judas. Lo vamos a, de alguna manera, como ampliar con respecto a estos 2 personajes, de lo que nos dice algo Juan. Cuando Jesús en la última cena revela que alguien lo va a traicionar, Judas, nos cuenta Mateo, que ya había concertado con los sumos sacerdotes entregarles a Jesús por el valor de 30 monedas de plata, que era precisamente el monto que se pagaba por un esclavo. ¿Qué me dan si se los entrego? La actitud de Judas, en el que el Evangelio permanentemente dice que era el traidor o el que lo iba a entregar, nos dice, por ejemplo, Lucas, que Judas no era traidor de nacimiento, sino que Judas se transformó en traidor. Y uno puede preguntarse, ¿qué lo llevó a transformarse en traidor? Hay muchas especulaciones. De hecho, Judas, que su segundo nombre es Iscariote, muchos interpretan este segundo nombre como el perteneciente a una secta guerrillera. Iscariote suena a sicario, que utilizaban la fuerza y las armas para oponerse a la opresión romana. Otros dicen que tal vez Judas se sintió desilusionado de Jesús, porque lógicamente él esperaba que
el Mesías y el reino que iba a instaurarse en la persona de Jesús fuese algo más poderoso, más liberador, temporalmente hablando. Entonces, el fruto de esa traición, o mejor dicho, la causa de esa traición sería la desilusión que Jesús produjo en Judas. Sin embargo, todas estas son especulaciones, porque nosotros los únicos datos que tenemos son los datos del Evangelio. Cuando Jesús es ungido en Betania, Judas critica el gesto de esa mujer diciendo el dinero ese que se utilizó en lo que costaba el perfume se podría haber dado a los pobres. Y el evangelista Juan nos dice, a Judas no le importaban los pobres, a él lo que le interesaba era el dinero, porque era un ladrón. De hecho, Judas sería como el encargado de la economía del grupo de los 12. Pero apunta muy sutilmente el evangelista Juan que de vez en cuando metía mano en la bolsa y sacaba dinero para él. ¿Qué lo lleva entonces, de acuerdo a las fuentes del evangelio, a traicionar a Jesús? El amor al dinero. Si le entregaban una cantidad de dinero interesante e importante, entonces él estaría dispuesto a entregarlo. Fíjense, Judas vendiendo el amor del maestro por 30 monedas de plata. Durante todos los acontecimientos, especialmente de la última cena, Jesús siempre advierte a Judas que tiene la posibilidad de cambiar de opinión. Siempre le da muestras de su amor incondicional. Siempre le da la oportunidad de arrepentirse y volver. Inclusive cuando llama a los apóstoles a que vuelvan a Galilea para encontrarse con él resucitado, en ese llamado también está involucrado Judas. Lógicamente sabemos cómo terminó. Cuando lo prenden a Jesús y ya se van resolviendo la decisión de matarlo, Judas se arrepiente. Va a las autoridades religiosas y les echa en cara que lo han traicionado ahora él. Judas se siente traicionado y de hecho les arroja las 30 monedas de plata. A las autoridades religiosas de Israel no les interesó lo que sintió Judas en ese momento. Y dice que Judas se arrepintió de haberlo entregado a Jesús, pero inmediatamente nos cuenta Mateo, fue y se ahorcó. Hasta ahí la historia de Judas, que el amor al dinero lo llevó a traicionar a Jesús. Y que esa avaricia y esa codicia no le dejó gustar el amor incondicional de Jesús hasta el final. Y por otro lado lo tenemos a Pedro, que también hace algo parecido a Judas. Pedro lo traiciona, negándolo 3 veces. Cuando se está dando el momento en que Jesús es juzgado en el patio, en la casa del sumo sacerdote, en el patio de la casa del sumo sacerdote se da como otro juicio ante la actitud de Pedro. Pedro lo niega 3 veces a Jesús, que Jesús ya le había advertido que esa impetuosidad se la guardara porque mucho bla bla bla, pero cuando las papas quemasen lo iba a negar. Fíjense que la negación de Pedro es una negación muy fuerte. 3 veces lo niega. Hay algunos manuscritos que en el Evangelio de Marcos dan la sensación que hasta por una 4ª vez Pedro lo pudo haber llegado a negar. La primera negación es cuando una mujer le dice que él pertenecía al grupo de los 12, que él sabía quién era Jesús. Y la negación de Pedro es el mentir y no darse cuenta de qué está hablando. No sabe de qué habla esa mujer, no sabe quién es Jesús en el fondo. Fíjense qué fuerte esto. Después de 3 años junto a él, y habiéndolo él proclamado el Mesías, el Hijo del Dios vivo, ahora miente diciendo, no lo conozco, no sé quién es. La segunda negación, cuando le escuchan a Pedro el acento galileo, es uno del grupo,
Pedro dice que no tiene ninguna relación con Jesús. Niega tener relación con Jesús. Y la tercera negación, ante la amenaza que Pedro ya se siente cercado, maldice y niega. Pedro también traiciona el amor de Jesús. ¿Cuál es la diferencia entre Pedro y Judas? ¿Judas sintió arrepentimiento? No, sintió remordimiento. Pedro, en cambio, al oír cantar el gallo, lloró amargamente, se arrepintió. La diferencia sustancial entre Judas y Pedro es que Judas cometió un pecado mayor que el haber traicionado a Jesús. El pecado de no haber creído y confiado en la misericordia de Dios, cosa que sí lo hizo Pedro. Pedro supo que a pesar de haberlo traicionado, el Señor lo iba a perdonar. Nunca desconfíes de la misericordia de Dios. Nunca desesperes de la misericordia de Dios. Siempre Jesús va a estar esperándote hasta último momento, brindándote su amor incondicional. No te vayas, quédate ahí que enseguida volvemos. Triste y desconsolado, lejos de su Señor, en un rincón del patio Pedro vive su pasión. Tú no eres uno de ellos, alguien le preguntó, rápido como un trueno de inmediato lo negó. Pedro, no llores, ya te lo dije, nunca hay que prometer. Sé que en el fondo, aunque me niegues, Pedro, vos me querés. Sigues al Nazareno, dinos que no es verdad. Y bajo juramento Pedro lo volvió a negar. Tienes el mismo acento, hablas como el Señor. Y Pedro, maldiciendo por tercera vez, mintió. Pedro, no llores, ya te lo dije, nunca hay que prometer. Sé que en el fondo, aunque me niegues, Pedro, vos me querés. Pedro, no llores, ya te lo dije, nunca hay que prometer. Sé que en el fondo, aunque me niegues, Pedro, vos me querés. Como si fuera un cuento, lo dicho se cumplió. Justo en aquel momento hubo un gallo que cantó. Y al recordar con calma la voz de su Señor, Pedro sintió en el alma tanta pena que lloró. Pedro, no llores, ya te lo dije, nunca hay que prometer. Sé que en el fondo, aunque me niegues, Pedro, vos me querés. Pedro, no llores, ya te lo dije, nunca hay que prometer. Sé que en el fondo, aunque me niegues, Pedro, vos me querés. Pedro, no llores, ya te lo dije, nunca hay que prometer. Sé que en el fondo, aunque me niegues, Pedro, vos me querés. Pedro, no llores, ya te lo dije, nunca hay que prometer. Sé que en el fondo, aunque me niegues, Pedro, vos me querés. Ya estamos de vuelta y en este bloque quisiera reflexionar sobre lo propio del Evangelio de Lucas. Que hay una cosa muy curiosa. Cuando Lucas nos relata toda la pasión, si bien nos relata los acontecimientos históricos, no nos olvidemos que Lucas le escribe
a cristianos que no pertenecían al pueblo de Israel, no conocían las tradiciones judías. Lucas le escribe a gente, cristianos de lengua griega. Por tanto, Lucas es muy delicado. Lucas trata de no poner en evidencia los gestos groseros que se tienen contra Jesús durante su pasión y su muerte. Tampoco olvidemos que Lucas es llamado el evangelista de la misericordia, y aquí, durante la pasión de Jesús y su crucifixión, hay un gran episodio que manifiesta la misericordia de Jesús. Y me estoy refiriendo a algo que es propio de él, cuando al buen ladrón le promete estar en el paraíso. Pongámonos en contexto. Los evangelistas nos dicen que Jesús fue crucificado entre dos malhechores. En el Calvario, entonces, habían tres cruces, la de Jesús y la de los dos ladrones. Imaginémonos la escena, porque en este momento empiezan a burlarse de Jesús varios personajes. Primero se burlan los magistrados, con esta provocación e insultos diciendo que este es verdaderamente, si es verdaderamente el Hijo de Dios, salvó a tantos, que se baje de la cruz y que nosotros vamos a creer. ¿Ustedes se piensan, en el fondo, que si Jesús se hubiese bajado de la cruz, hubieran creído? Yo creo que no. ¿Vos qué crees? Después también se empiezan a burlar de él los soldados romanos. Se burlan sobre todo por el título que tiene Jesús sobre su cabeza, el rey de los judíos. Entonces los romanos empiezan a hacerle burlas ante ese rey que está debilitado porque se está muriendo. Fíjense que hay un episodio en el Evangelio, que lo pone Lucas únicamente, que le acercan una esponja con vinagre. Daría la sensación que estos soldados tienen como un gesto humanitario ante el moribundo. No es así. El vinagre era una bebida energizante, que por eso es común que estuviesen con los soldados, porque la tenían aquellas personas que estaban necesitando de un trabajo fuerte, gastar energías y sobre todo reponerse de una gran fatiga. Lo que le hacen a Jesús es una burla dándole vinagre, porque primero prolongan su agonía y segundo, es como si fuese el brindis que hacen estos burlones por ese rey que está en la cruz todo debilitado. Hay una tercera personaje que también afrenta a Jesús y que es el ladrón malo. La tradición a estos dos ladrones les pone nombre: Dimas al bueno y Gestas al malo. De hecho, se dice que el primer santo canonizado por Jesús es San Dimas, el ladrón bueno, cuando le promete: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué le dice el ladrón malo, Gestas? El insulto ya tiene una connotación de blasfemia. Si sos el Hijo de Dios, si sos el Rey, bajá de la cruz, salvate a vos mismo y salvanos a nosotros. Y es entonces ahí cuando el buen ladrón lo interpela a este blasfemo y le dice: ¿por qué trata así a alguien que es justo e inocente? Él no hizo nada. Nosotros sí hemos hecho algo y por eso merecemos el castigo. Ahí está entonces el primer reconocimiento del arrepentimiento, porque asume el castigo, comienza a arrepentirse. Entonces ya, no dirigiéndose al mal ladrón, sino dirigiéndose a Jesús, este buen ladrón le dice: Jesús, acordate de mí cuando vengas con tu reino. Fíjense que esta es una proclamación de fe en un momento impresionantemente trágico. Le está diciendo que Jesús es el Rey y que va a venir a instaurar un reino, que cuando venga se acuerde de él, que piense en él. Lo está proclamando Rey. De hecho, el buen ladrón en la cruz es el primer evangelizador, porque seguramente esto que le dijo a Jesús, otros también lo escucharon.
¿Cuál es la respuesta de Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo que Jesús hace es primero decirle que la salvación que Él espera en el futuro, cuando vengas en tu reino, es ahora mismo. Ese hoy, en el Evangelio de Lucas, es un hoy que significa la actualización en ese momento y para esa persona de la salvación. 4 veces aparece la palabra hoy en el Evangelio de Lucas. En la Navidad, hoy les ha nacido un Salvador. Después de muchos milagros, hoy hemos visto cosas maravillosas. Después de la conversión de Zaqueo, hoy ha entrado la salvación a esta casa y en este momento de la cruz. Es muy fácil proclamar a Jesús como el Señor y como el Rey en los momentos de bienestar. Ahora es bien difícil y admirable proclamar a Jesús en el momento de la cruz, como lo hizo el buen ladrón. Proclamarlo Rey en ese momento tan trascendente. Jesús le asegura la presencia y su compañía en ese momento. Hoy estarás conmigo en el paraíso. En ese lugar donde la comunión con Dios es íntima y es grande. Díganme si hasta el último momento de la vida de Jesús, Jesús no hace alarde de la misericordia. Perdona al ladrón y lo mete en el paraíso con él. Pero fijémonos una cosa. ¿Qué diríamos a Jesús nosotros si estuviésemos en las mismas condiciones que estos malhechores? ¿No les parece que es más seductor la petición del ladrón malo que la del ladrón bueno? Bájate de la cruz y salvanos a nosotros. Pedirle a Jesús que se baje de la cruz no solamente redunda en beneficio para Él, sino para que Él se lo está pidiendo, para el que sufre. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos visita la cruz del dolor? ¿Y cuántas veces le pedimos a Dios que nos baje de la cruz, que nos quite esa cruz, que tal vez es superior a nuestras fuerzas? ¿Por qué Jesús no se baja de la cruz? ¿Por qué Jesús no hace lo que le pide seductoramente este mal ladrón y promete un paraíso para el futuro? ¿Por qué no nos da el paraíso ahora? Qué triste hubiera sido que Jesús bajara de la cruz. Porque si Él se hubiese bajado de la cruz, nuestra permanencia en la cruz, en los momentos de dificultad, no tendrían ningún sentido. Fíjense qué bueno que se haya quedado, porque si Él se queda, nos da fuerza para seguir nosotros soportando y viviendo la cruz. No como un mero masoquismo, un mero sufrimiento. Sufrir por sufrir no tiene sentido, porque desde que Jesús se sube a la cruz tiene sabor a redención. Unir nuestra cruz con la de Jesús hace entonces que se transforme en la petición del buen ladrón. Jesús, no te bajes nunca de la cruz, pero acordate de cada uno de nosotros cuando estés en el paraíso. Y en un gesto grande de misericordia, vamos a volver a escuchar a Jesús, como lo escuchó San Dimas. Hoy es el día de la salvación para vos, aunque tengas que pasar por la noche del dolor. Nunca despreciemos la misericordia de Dios, porque hasta último momento siempre está la mano tendida de la misericordia. Gracias por tu atención. Que Dios te bendiga y nos encontramos mañana si Dios quiere. Con su mirada serena, desde el cielo me miró, borrando toda condena, mi maldad, Él perdonó. Tenía sus manos clavadas, flagelado el corazón, pagaba todas mis penas con su sangre y su dolor, con su sangre y su dolor.
crucificado a mi lado y muriendo por mi mal. Pero Él no tuvo pecado y fue la cruz su pedestal. Porque si solo sus labios se teñían de verdad, mientras mi boca perdida en blasfemias y maldad, en blasfemias y maldad. Porque si solo sus labios se teñían de verdad, mientras mi boca perdida en blasfemias y maldad, en blasfemias y maldad. Padre que vas a los cielos, no pido bajar de aquí, pero al llegar a tu reino, Señor, acuérdate de mí. Señor, acuérdate de mí. Pero unas solas palabras y en la cruz yo fui ladrón. Porque aún clavado y muriendo, me robé su corazón, me robé su corazón, me robé su corazón.